Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio según escribió Juan, capítulo 17, vamos a leer del versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Puede tomar su asiento? Continuando con la serie de Juan, veíamos en la introducción del sermón pasado, cuando hacíamos la introducción a este capítulo, que este capítulo nos permite ver detrás del velo, nos permite ver la íntima comunión de Jesucristo con su Padre. Es tan íntima esta oración, esta comunión que tiene Cristo, que nosotros podemos ver un destello de la gloria de Dios en esta oración. La oración conocida como la oración sumo sacerdotal. Y va a pedir por tres cosas Jesús. Pide por él mismo, pide por los 11 discípulos y por todos aquellos que van a creer por la palabra predicada por los discípulos. Entonces, es muy especial esta oración y en esta mañana nosotros nos vamos a enfocar en el versículo 2 y en el versículo 3, ¿sí? En la autoridad del Hijo. Leímos el versículo 1 para entrar en contexto. Pero en esta mañana nosotros vamos a ver que Jesucristo dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí? Como le has dado potestad sobre toda carne. En primer lugar vamos a ver la autoridad o la potestad del Hijo, ¿sí? Que es lo que dice el versículo. Dios le ha dado potestad al Hijo sobre toda carne. Esta potestad, autoridad o poder que tiene Jesucristo, el Hijo de Dios, le fue dada por el Padre. Ahí en Mateo 11, versículo 27, dice Jesucristo: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, esta potestad que el Hijo tiene le fue dada por el Padre. Dice que esta potestad es sobre toda carne y sobre todos los seres humanos. Todas las personas, ¿sí?, están bajo la potestad del Hijo. Y Jesucristo, cuando antes de ascender al cielo, en Mateo 28, en el versículo 18, dice la palabra de Dios: y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí sigue diciendo: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero previo a eso, antes de comisionar a los discípulos a predicar el Evangelio y a hacer discípulos, bautizándolos, Él se acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo lo va a remarcar, ¿sí?, en esta oración, y dice: Padre, Él levantó sus ojos al cielo y dice: la hora ha llegado, la hora de el Hijo glorificar al Padre y el Padre glorificar al Hijo a través de la crucifixión, resurrección, ascensión, coronación, entronación del Hijo. Si Dios sería glorificado por el sacrificio de Cristo en la salvación o para la salvación de muchos, y también el Hijo sería glorificado por el Padre teniendo la posición que antes tenía, ¿sí?, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Él ha recibido esta autoridad, potestad o poder sobre toda carne. Bueno, ¿con qué objetivo? Esta autoridad, esta potestad que el Hijo tiene, podemos decir que es Jesús el soberano.
¿Qué significa esto? Que es el dueño de todo, que es el que sostiene todas las cosas. Jesús es el soberano. Si le fue dado autoridad, potestad o poder por Dios sobre toda carne, tenemos que decir con la palabra de Dios que Jesús es el soberano sobre todas las cosas, que Jesús es Dios. ¿Sí? Vamos a ver en este Evangelio, capítulo 1, versículo 1, algo que siempre tenemos que ir viendo. La palabra de Dios nos muestra que Jesús es Dios, por lo tanto es el dueño de todas las cosas, por lo tanto es el Rey soberano. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá está presentando a Jesucristo como Dios y como creador de todas las cosas. Y dice, sin Él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es el soberano sobre todas las cosas. Acompáñeme a Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17. Estamos viendo que Jesús es soberano, por eso tiene potestad el Hijo, es la autoridad que Dios le ha dado. Colosenses 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: porque por Él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Es gracias a Jesucristo que todas las cosas fueron creadas y subsisten, están en su debido orden, como decía nuestro hermano hoy. Las naciones, las galaxias, la creación no ha colapsado entre sí, porque Jesucristo sostiene todas las cosas. Entonces la potestad que tiene el Hijo es soberanía sobre toda carne, soberanía sobre todo lo que existe. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el Salmo 2, que leíamos al principio, nos enseña que el Hijo debe ser creído, honrado y obedecido. Este Hijo, el que ha recibido potestad de parte del Padre, que es dueño de todas las cosas, que es el soberano, debe ser creído, honrado y obedecido. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones y el pueblo piensa cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados todos los que en Él confíen. El Hijo ha recibido toda autoridad. Él es Dios, Él es el soberano. El consejo de la Biblia es que las personas crean en el Señor Jesucristo para ser salvos y para escapar de la ira venidera. Y acá Jesús nos muestra, dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Si el Hijo tiene potestad, autoridad o poder, ¿sí? Este es Jesucristo que está orando a horas de que lo arresten, lo abofeteen,
se burlen de él, y él enmudeció. Y ya vamos a llegar al capítulo 18, 19, donde Pilato lo interroga, o se lo llevan a Pilato después, lo bofetean, lo injurian, se burlan de Jesucristo, pero es Dios. Él en esta oración está demostrando que es Dios y que tiene potestad sobre todas las cosas. Y me gusta la parte cuando Pilato le pregunta si eres el rey de los judíos, por segunda vez, y Jesucristo no le contesta. Y Pilato se enoja y le dice, ¿a mí no me respondes? Que yo tengo autoridad para encarcelarte, para matarte o lo que sea. ¿A mí no me respondes? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dado por el Padre. Jesús, en obediencia a su Padre, voluntariamente como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Pilato no tiene ni tenía más poder que Jesucristo. Spurgeon hace una ilustración de cuando Cristo está siendo abofeteado, siendo crucificado y los soldados se burlan de él. Spurgeon decía, imagino, decía él, legiones de ángeles esperando la mínima orden de su Señor crucificado, diciendo, avancen para destruir a todos aquellos que se estaban burlando de Jesús, su Señor, porque Jesucristo es el soberano. Pero Jesús no lo hizo porque el propósito de Dios era que Jesucristo entregue su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, resucitando al tercer día. Por eso fue que se pudieron burlar de él. Y por eso fue que él entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Pero pareció que fue un abuso. Pero ellos tenían que cumplir lo que decía el Salmo 2 y toda la Escritura, ¿sí? Llevaron preso, se burlaron del Hijo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor se reirá de ellos, aquellos que quieran atacar a Dios. Por eso el consejo del Salmo 2 es, besad al Hijo, para que no se encienda de pronto su ira. ¿Sí? El Hijo debe ser obedecido, creído, honrado, ¿sí? Porque tiene toda autoridad. Nuestras vidas dependen de Él. El mundo depende de Él. Jesús es Dios y ha recibido toda potestad como hijo de Dios. ¿Sí? Él es quien ha creado todas las cosas. Pero en este pasaje en particular, en esta oración, dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Y lo siguiente es el propósito con el cual ha recibido potestad sobre toda carne. Para dar, o sea, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y este es nuestro segundo punto. El Hijo tiene potestad, ese era el punto número 1. Y el segundo punto es potestad o poder o autoridad para dar vida eterna. La potestad que tiene, el poder, la autoridad que tiene el Hijo es para dar vida eterna. ¿A quiénes? El texto dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y acá vamos a buscar varios versículos también. ¿A quiénes le va a dar vida eterna? Bueno, a aquellos que el Padre le dio al Hijo. Y para eso tenemos que buscar en este Evangelio de Juan, capítulo 6, algunos versículos. Juan 6:37. Dice la palabra de Dios, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús jamás va a rechazar a alguien que viene a Él. ¿Sí? Porque el Padre se lo trae. Versículo 39 del Evangelio de Juan capítulo 6. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre que envió a Cristo? Que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Todo aquel que viene a Cristo es traído por el Padre, para que Cristo le dé vida eterna y lo resucite en el día postrero. Versículo 44 de Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere,
y yo lo resucitaré en el día posterior. O sea, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estos que el Padre les dio a Cristo antes de la fundación del mundo, le pertenecen a Dios, y Dios se los ha dado a Cristo para que Él, con su sacrificio, con su obra perfecta, los salve y les dé vida eterna. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Estos le pertenecen al Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:6, este mismo capítulo, cuando la oración de Jesús continúa, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Acá estamos viendo la doctrina de la elección soberana de Dios antes de que todas las cosas fueran creadas. ¿Sí? Hay muchos que atacan esta doctrina, pero, como decía el famoso predicador Spurgeon, pueden negar, pueden atacar y pueden no creer la doctrina de la elección, pero jamás podrán sacarla de la Biblia. ¿Sí? Y Jesús está mostrando esto. Entonces, estos le pertenecen a Dios antes de la fundación del mundo y se los ha dado al Hijo para que el Hijo les dé vida eterna. Efesios capítulo 1, que leía nuestro hermano hoy. Efesios 1. Vamos a leer del 4 al 10. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto fue antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4 y versículo 5. ¿Sí? Él nos ha escogido, Dios el Padre ha entregado un pueblo a su Hijo para que les dé vida eterna. Y esto sucedió en la eternidad pasada, podemos decir, antes de que todas las cosas existieran. Dios le ha entregado un pueblo al Hijo para que el Hijo les dé vida eterna. En el cumplimiento de los tiempos, cuando la historia comenzó su curso, ¿sí? Ya Jesucristo vino, nacido de mujer, ¿sí? Nacido bajo la ley, para comprarlos con su propia sangre. El propósito de Dios era salvar un pueblo para su gloria, pero como el hombre es pecador y Dios es santo, como escuchábamos hoy, necesitábamos un mediador, y este es Jesucristo, que con su propia vida, con su propia sangre derramando en la cruz, Él se iba a presentar en el trono de Dios, en el templo celestial, como sumo sacerdote y como sacrificio para perdonar los pecados de todos aquellos que le fueron dados por su Padre. Jesucristo los compró con su propia sangre. Él entregó su vida por estos que el Padre le ha dado. Primera de Pedro, capítulo 1,
versos 18 al 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21, dice lo siguiente: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, a quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La potestad que tiene el Hijo es para dar vida eterna a aquellos que el Padre le ha dado. Amén. Y en nuestro tercer y último punto, vamos a ver el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, este versículo no explica completamente la vida eterna, no quiere decir que esto es, sino que esta es, la vida eterna no es solamente vida para siempre, sino que cuando alguien recibe la vida eterna es perdonado, justificado, adoptado por Dios, amado por Dios, recibido en la familia de Dios. Cuando alguien pasa de muerte a vida, pasa a ser hijo de Dios. Ese pecador, salvado por gracia, conoce de manera personal y experimental a Dios, conoce que Dios ha perdonado sus pecados y conoce a Dios, no en su plenitud, pero es conocido por Dios de una manera personal, experimenta el amor de Dios, la bondad de Dios al ser salvado por Jesucristo. Entonces, de esta manera ahora su miseria ha terminado, ya deja de ser un miserable pecador sin esperanza, ahora pertenece a la familia de Dios, le pertenece a Dios y ahora lo único que quiere hacer es agradar a Dios, servirle y darle la gloria a Él. Por eso dice Jesucristo en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, no es que dice, bueno, ahora soy cristiano, pero voy a seguir viviendo como antes quería. No, lo que alguien cuando nace de nuevo pasa en esa vida es que ha recibido perdón, ahora quiere conocer a Dios. Y se va a juntar con aquellos que quieren conocer a Dios. Y se va a reunir con aquellos que quieren adorar a Dios. Y va a buscar en la palabra de Dios, porque ahí Dios le habla a través de la palabra de Él que le ha dado a los hombres para que tengan vida. Y a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, podemos conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado en rescate por aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Y de esa manera podemos conocer cómo de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo para que muera por nosotros, para que les dé vida eterna. ¿Sí? Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. El castigo que nosotros merecíamos de eternamente ser echados al infierno y sufrir eternamente, ese sufrimiento lo cargó Cristo, para que nosotros seamos recibidos por los brazos de Dios como hijos. Entonces, la vida eterna, mientras la vamos viviendo en este tiempo, por así decirlo, hemos recibido vida eterna, caminando hacia la plenitud de esa vida eterna. Mientras tanto debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Entrando en una especie de meditación, ¿sí? Y levitando y que Dios se revele y nos muestre cosas. Orando de una manera extravagante y pedir que Dios se revele de alguna manera. No. La Biblia dice que Dios se revela a través de la Escritura, nos ha dado a conocer a Jesucristo. La única manera de conocer a Dios es a través de la palabra de Dios, y la única manera de conocer el plan de redención y a Jesucristo es la palabra de Dios. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y siempre digo, unos versículos antes de que Pedro dice esto, él dice, nosotros vimos a Cristo glorificado. Pero ¿por qué Pedro no dijo, bueno, busquen experiencias extraordinarias? No,
Porque Pedro, siendo apóstol y habiendo experimentado cosas extraordinarias, dice, aférrense a la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy en día todos dicen, desecha la palabra de Dios, es vieja, es antigua, ahora viene lo nuevo de Dios. Yo soñé anoche que Dios decía tal cosa o que vos ibas a recibir tal cosa, eso es mentira. Todo lo que no proviene de la santa palabra de Dios es mentira, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces, la vida eterna consiste en que cuando alguien ha sido perdonado, desea conocer a Dios, desea vivir para Dios y conocer a Cristo para honrarlo. Y cuanto más conocemos a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, más pecador nos sentimos. Porque vamos viendo más nuestro pecado, nuestra gravedad. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que alguien perdonado quiere hacer es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió al mundo a morir en la cruz para salvarnos. Esa es la vida eterna. Vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora los que viven, los que han recibido la vida eterna, ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Para los que viven, ya no vivan para sí. Aquel que ha sido perdonado por Cristo quiere vivir para Dios, porque entiende que Jesucristo vivió y murió y resucitó para justificarlo. Esa es la esencia de lo que hemos recibido. Vamos a ver en Romanos, capítulo 14. Dijimos que 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos 14, versos 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos al Padre desde antes de la fundación del mundo, pero era necesario que Cristo venga a morir en la cruz para comprarnos con su preciosa sangre y para darnos la vida eterna. Entonces somos del Señor. Un cristiano no puede decir, bueno, yo soy cristiano, pero vivo para mí mismo. Yo tengo una relación personal con Jesús aparte. No necesito de la iglesia. Es porque no ha entendido el evangelio todavía. Él cree que cree en Jesucristo a su propia manera. No existe que alguien crea en Dios o en Jesucristo a su manera y practique una vida fuera de los parámetros bíblicos. No existe eso. La persona que ha recibido vida eterna quiere conocer a Dios y va a vivir para Dios, porque entiende que le pertenece a Dios y que no vive para sí mismo, sino que vive para aquel que murió y resucitó por él. La vida eterna es participar del conocimiento salvador de Dios, solo por la fe en Jesucristo, quien nos ha dado a conocer al Padre. Juan 14:9 dice esto. Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto se trata la vida eterna. Este es el poder que el Hijo ha recibido, la vida eterna. Y la esencia de la vida eterna se encuentra en estos preciosos versículos. Juan 3:16.
Y lo va a escuchar muchas veces a esto, porque creo que es una de las partes de la Biblia más completas y más profundas a la misma vez, para que cualquier persona pueda entender la realidad de su vida espiritual, la realidad y la grandeza de Dios al enviar a Cristo, pero también la advertencia de Dios si rechazamos al Hijo. Este Hijo que ha recibido toda autoridad, que ha recibido potestad para dar vida eterna a aquellos que el Padre le ha dado. Y Juan 3, 16 al 18, que todos nos gusta el 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí podemos predicar y decir a las personas que Dios las ama y que tiene un plan maravilloso para su vida y que tienen que creer a Jesucristo o recibirlo, abrir su corazón y ya Cristo los va a salvar y que pueden seguir viviendo de cualquier manera porque Cristo los ama. No es lo que dice el texto y no es la verdad completa. Hay que seguir leyendo. ¿Cuál es la advertencia del versículo 18 en la realidad del versículo 16? Sí, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree se va a perder y no va a tener vida eterna, sino que va a ser condenado. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La autoridad, la potestad, el poder que tiene el Hijo que ha recibido Cristo es para dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio en la eternidad pasada. Ahora, Jesucristo es el soberano Dios que un día se hizo hombre de una manera voluntaria, nació de la Virgen María, creció, obedeció a Dios de una manera perfecta, fue sin pecado. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y derramó su vida en la cruz, recibiendo la ira de Dios que nosotros debíamos recibir. Debemos honrar al Hijo, besar al Hijo para que no se enoje. Y de esto se trata el Evangelio. Esta autoridad que Dios le ha dado, esta potestad, para que dé vida eterna a todos aquellos que el Padre le ha dado. Para terminar, la autoridad que el Hijo ha recibido es para dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él. ¿Sí? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estos que creen en Él, que vienen a Él, le fueron dados por el Padre antes de la fundación del mundo. Es lo que vimos. Ahora, Jesús es el Señor soberano de todo lo que existe. La pregunta sería para nosotros en esta mañana es, ¿te estás sometiendo al señorío de Cristo? ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Te gobierna de una manera salvífica Jesús? ¿O crees que vos gobernás tu propia vida? Vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Te gobierna de una manera salvífica? ¿Es quien te salvó? ¿Vos podés decir de tu vida y tu relación con Cristo, Cristo es mi Salvador? Él ha perdonado mis pecados, me ha dado vida eterna. Sé que gracias a Él yo no voy a ir al infierno. ¿Podés decir eso de tu vida? ¿O crees que vos gobernás tu propia vida? Lamento decirte que de una u otra manera Jesús es tu Señor, porque Él es Dios y Él gobierna todo lo que existe. En Mateo 28, versículo 18, Él dijo que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Él es Señor sobre todo lo que existe. Sobre toda carne tiene autoridad. Y Dios en su misericordia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás perdonado. Pero si rechazas a Jesucristo, quien es el soberano de todo lo que existe, serás condenado. Eso es lo que la palabra de Dios y el Evangelio dicen. Habiendo visto que Cristo, el Hijo, tiene autoridad, es el Salvador, ha sido el sacrificio en tu lugar, no podés rechazar conscientemente la oferta libre del Evangelio, que es creer en el Señor Jesucristo
y serás salvo. Mateo 28, 10, 28, dice Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Antes, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y mientras buscamos Apocalipsis capítulo 6, tenemos que meditar. ¿Te está gobernando de una manera salvífica Jesús? ¿O te está gobernando de una manera absoluta de gobierno, pero vos seguís pensando que gobernás tu propia vida? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque llegará el día que todos nosotros moriremos. Todas las personas que han nacido moriremos. La realidad de la palabra de Dios es que un día todos nosotros estaremos delante del tribunal de Cristo. Y en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Cristo le dice, apartados de mí, jamás los conocí. Habla de un tipo de creyentes que simularon y engañaron a los hombres diciendo que eran algo de Dios y que creían en Dios, pero en realidad Dios, que conoce los corazones, no los conocía. Eran impostores. Hoy en día muchos, miles y miles de personas profesan nominalmente que son cristianos o que creen en Jesús. Pero el día de la verdad será cuando muéramos y estemos cara a cara con Jesucristo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes con aquellos que han engañado a los hombres, pero no pueden engañar a Dios. Tanto grandes, pequeños, todos los que se presenten delante de Dios y hayan existido sobre la tierra, tendrán que presentarse delante de Dios. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, o el Señor les dirá, pasa, buen siervo fiel, y disfruta del gozo de tu Señor, porque yo te salvé. Es importante. Apocalipsis 6, 12 al 6, capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice el apóstol Juan cuando tuvo la visión del cielo o de las últimas cosas. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de pelo, y la luna se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los comandantes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes o a las montañas, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme delante de él? ¿Quién podrá estar firme delante del juicio de Dios? ¿Qué ser humano, qué criatura puede resistir a Dios? Dios en todo este tiempo ha enviado a Cristo y nos ha hablado a través del Evangelio, a través de Cristo, diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la condenación que se aproxima. Vamos a decir, no, eso nunca va a llegar. Sí, la muerte va a llegar. Vamos a morir todos nosotros. Pero la realidad, si hemos creído en Cristo o hemos engañado a la gente diciendo que creemos en Cristo, esa realidad será cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando muéramos. Y esa es la preocupación que todo ser humano debe tener. ¿Qué va a pasar el día de su muerte? ¿Te has preguntado alguna vez? Pregúntatelo hoy. ¿Qué va a pasar el día que mueras? Tenemos dos opciones. El Salmo 2, versículo 12 dice, besad al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados todos
los que en Él confían. Hay dos opciones cuando muéramos, pero la oportunidad de creer en Cristo es hoy. De arrepentirte de tus pecados es hoy. No importa la edad que tengas. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque el día del juicio habrá lloro y crujir de dientes por un lado y habrá gozo por el otro. Alguien lo ha ilustrado así. La Biblia dice que estos que digan que profetizaron, hicieron milagros y echaron fuera demonios, dijeron, mira, nosotros Jesús traemos este currículum, todo esto hicimos para vos. Y Cristo les va a decir, jamás los conocí. Vayan al fuego eterno y arderán eternamente por haber creído que ellos con sus propias obras iban a ser salvos. Pero todas las personas que serán salvas por confiar en Jesucristo. Unos confían en sí mismos, han vivido una vida de pecado, simulando que creen en Cristo, pero el día de la verdad va a llegar ahí o estén cara a cara con Jesucristo. Unos serán echados al lago de fuego, al infierno, a ser atormentados para siempre por haber rechazado a Jesucristo mientras vivían. Y otros, como alguien lo ha ilustrado, el ladrón de la cruz llegando al cielo, hay un predicador que lo ilustró de esta manera. Una escena en el cielo es una ilustración, ¿no? No es lo que la Biblia dice. Los otros, que no serán echados al lago de fuego, serán recibidos, ¿sí?, por el Señor con gozo eterno. Y alguien lo ilustró así. Le preguntaron al ladrón de la cruz cuando llegó al cielo, ¿y vos? ¿Quién te dejó entrar acá? ¿Por qué estás en el cielo si estabas injuriando a Jesús hace unos minutos? Y la respuesta de él es, ilústrate, predicador, el hombre de la cruz del medio me dijo que yo puedo entrar. Entonces, si no entramos al cielo por Jesucristo, estaremos condenados eternamente. Y esto es de importancia eterna. Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y por qué obtendremos ese galardón, como dice la canción? Yo no puedo dar respuesta por qué el Señor me ha salvado, por qué ha perdonado mis pecados. Bueno, porque Él es bueno y porque Él ha querido que así sea. Pero todos aquellos que han rechazado a Cristo son culpables y será una justa condenación. No rechacemos al Hijo. Él tiene autoridad para dar vida a los muertos. Obedezcamos a lo que dice la palabra de Dios. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios.